Bueno, jóvenes, nuevamente muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me alegro. Gracias. Bueno, los invito a que prendamos las cámaras un momento para saludarnos, para hacer el llamado a lista y pues para dar inicio con la asesoría programada para este día. Ya, profe. Es que yo estoy en el trabajo. Tranquila, no hay problema. Bueno, profe. Bueno, a Kevin, Daniel, Carolina y Jan. Bueno, entonces hay 5 Es que con eso estaba limpiando. estudiantes conectados. Voy a proceder a hacer el llamado a lista. Y después ahí sí se pueden desconectar, pero no, perdón, apagar la cámara, no desconectarse, apagar la cámara, pero pues la idea es que sigamos conectados, ¿no? Bueno, entonces iniciamos con Jackie Vanessa Corredor. Profe, acá estoy. Sí, Jackie. Sí, señora. Natalia Fajardo. Ore, ella nunca ha asistido. Profe, disculpe que la interrumpa. Natalia ha estado con nosotros en la mañana, pero entonces en este momento creo que tiene fallos de comunicación, pero apenas los restablezca, entonces ya se conecta, ¿vale? Eso, gracias. Esteban Daniel Gasca. Sí, señora. Buenos días, profesora. Buenos días, Daniel. Carolina Jaramillo. Presente, profe. Buenos días, Carolina. Seguimos con Yari Yurley Martínez. Presente. Listo, Yari. Kevin Steven Penagos. Presente, profesora. Y Adriana Vélez. Se retiró. Ah, ¿no vuelve? Señora. Bueno. Aquí quedan 6. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Natalia. Bien, Natalia. Hola, Natalia. Sí, Ya le quito la sino que falta. tengo el problema de conexión. Tranquila. Profe, yo quería hablar con usted, pero pues más tardecito le escribo por WhatsApp respecto al trabajo. Pues no sé, ¿usted lo envió, Natalia? Sí, profe, el profesor Jaime me escribió ayer y me dijo que era que no daba, le daban clic al archivo que yo coloqué y no les botaba nada. Entonces yo le mandé las evidencias, le dije, sí, profe, yo lo hice y lo hice con la herramienta que ustedes nos colocaron, se llama Tools. Entonces él me dijo que lo convirtiera en PDF y se lo enviara. Ya me puse de acuerdo con el profesor de pensamiento estratégico y con el profesor Jaime también. Solo me quedaría faltando usted. No, listo, envíenlo al correo porque ya no lo puedo subir a la plataforma. Me lo envía al correo para revisarlo, porque si yo, pues no, y le puso nota y creo que yo también ahí en la observación, en la retroalimentación le escribí que no tenía nada de información. Sí, Creo que lo señora, yo envíe al miré. correo para revisarlo y asignarle la nota. Vale, profe. ¿Listo? Bueno, los que quieran pueden apagar la cámara. Continuamos entonces así, porque pues de todas maneras consume más datos, ¿no? Se pone un poco más pesado el internet. Bueno, entonces iniciando con la asesoría programada para el día de hoy, quiero pues hablar un poco del producto que acabaron de enviar. No sé si de pronto todos habrán revisado en la plataforma la retroalimentación, la nota asignada,
tengan de pronto alguna duda, alguna inquietud o pues cómo les fue en esta primera experiencia de este semestre, este primer ejercicio que hicieron. Entonces, pues antes de continuar, sí quisiera escucharlos para, digamos, hacer el comentario general. De a uno. ¿No tienen nada que decir al respecto? ¿Ya leyeron la retroalimentación y conocen la nota? Sí, señora, en el caso mío ya la leí, ya conozco la nota. Sé que fallé, pues, me faltó más conectores, me faltó no solamente dar conceptos, sino como centrarme más en el área de aquí del mercado en que vivo, aquí en San Vicente, en el departamental. Me fui como muy a lo simple y debí especificar más, debí expandirme un poquitico más en el trabajo. Bien, Daniel, gracias. ¿Algún otro compañero? Profe, pues a mí me pareció que pues el primer momento de aprendizaje pues estuvo bien, a pesar de que no pude estar en las clases presenciales, pues sí pude estar en una virtual y pues presté mucha atención y por eso fue que pude elaborar pues bien el El mapa. producto. Ujú. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, ¿ninguno va a hacer algún comentario? Bueno. Entonces, a nivel general sí quiero pues hacerle los comentarios, o más que comentarios es como las recomendaciones y sugerencias de acuerdo a lo que encontré en este primer producto. Como lo dijo Daniel, cuando estamos haciendo un mapa, se trata de las ideas principales, ¿cierto? El tema principal, y de ahí se desglosan esas otras ideas como secundarias, o en este caso, pues que dan respuesta a ese subeje problemático, articulado pues de 3 unidades temáticas. Entonces, no se trata, digamos, de colocar un título y colocar flechas por colocarlas. No, esas flechas tienen que hablar, tienen que indicar algo, pero por sí solas no lo hacen. Entonces, la idea es con los conectores, ¿sí? Que hile la otra información, lo que consigue a continuación, entonces que ustedes tengan ahí, que vaya como la secuencia, ¿sí? De esa idea que ustedes quieren mostrar o quieren dar a conocer. Y tampoco, digamos, pues la idea era como llenar de conceptos o subtemas cada una de las unidades. No, lógico que había que mencionar, hablar de cada una y cómo eso aporta, digamos, al comportamiento del consumidor en ese proceso de compra o cómo hace que se posicionen nuestros productos en un mercado regional o nacional o por ende pues internacional, ¿cierto? Cómo desde las condiciones en que nosotros estamos a nivel local, a nivel departamental, condiciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a conectividad, tecnología, en cuanto a innovación y la capacidad pues, financiera, económica de las empresas, ¿sí? Entonces, pues eso para que lo tengan en cuenta, digamos que era lo que yo quería como analizar o interpretar o mirar en esos mapas que ustedes enviaron, ¿sí? Pues sí, lógico, y como dice Carolina, algunos fueron de pronto un poquito más juiciosos o de pronto le dedicaron un poquito más de tiempo, de pronto se detuvieron más a analizar, ¿sí? Que de pronto algunos otros compañeros. Entonces, pero lo importante es que ustedes conozcan y sepan de por qué en la nota, ¿sí? Esa nota de por qué digamos que no porque sí se asigna esa nota, sino es la justificación o las razones
o las consideraciones de esa nota. ¿No? Y que eso lo tengan en cuenta para los próximos productos, ¿sí? Entonces, el próximo producto creo que está es para el 3 de octubre, del cual quiero que hablemos ahora un poco también y que alcancemos a abordar parte de esa temática. ¿Listo? Preguntas, dudas al respecto de lo que acabo de comentar. ¿Ninguna? Bueno, entonces voy aquí a continuar. Voy a compartir la guía para indicarles el siguiente producto y por ende abordar esa temática en este espacio. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo acá? Acá está la guía. ¿Ya la observan? Sí, señora. Bueno, un momento. Entonces, bueno. En este producto, pues están, perdón. Bueno, esta es una primera fase del trabajo integrado final, ¿no? Donde aquí pues va a haber un solo foro y va a haber pues un solo producto. Entonces, como es el trabajo integrado final, este es un producto que envían por el NET. Yo me imagino que ya ustedes tienen los NETs identificados. El coordinador de docentes del NET nuestro es el profesor Jaime, al cual él le envían o le dan la información de cómo están conformados esos NET. ¿Sí? Entonces, el eje problemático es cómo influye el mercado en el poder de decisión del consumidor. Entonces, hemos hablado del mercado desde el inicio, ¿cierto? Es el tema principal. Tienen que analizar qué se encuentra en ese mercado, qué se identifica en ese mercado o qué encontramos nosotros, ya hemos mencionado. Se encuentra la competencia, se encuentran los clientes, se encuentran los proveedores, se encuentran publicidad, se encuentran pues por supuesto bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, hablando del mercado en general, el contexto general, lo que nosotros encontramos en ese mercado. Ahora, ¿cómo ese mercado influye o cómo hace que nosotros compremos determinado producto o determinada marca de X o Y producto o servicio? ¿Cierto? ¿Cómo influye? Entonces, pueda que influya con el merchandising, ¿cierto? Que ellos hacen, que es la adecuación, la ambientación en el punto de venta, las góndolas, los afiches, el vestuario de los vendedores, la imagen corporativa que se maneja, la publicidad que utilizan, ¿cierto? Los medios de publicidad, los diferentes medios, entonces, y las redes sociales que nos saturen con información en las redes sociales, los mismos vendedores de las empresas, de los almacenes, de los negocios, influyen en ese proceso de compra, ¿cierto? En la decisión que nosotros tomemos. Entonces, pueda que ahí las empresas se esmeren o tomen y le den la importancia que necesitan la capacitación de los vendedores para saberles llegar a los clientes, ¿sí? Y saberles llegar por las emociones, ¿sí? Y hacer que de pronto no, que terminen comprando hasta más de lo que tenían pensado o lo que no tenían pensado comprar, ¿cierto? Pero no es con engaños, no es con mentiras, sino es saberle llegar a las personas de manera que haga caer en cuenta de necesidades que de pronto no había identificado en el momento, ¿sí? O por las sensaciones, ¿sí? Entonces, todos esos factores que los negocios implementan, que se llaman estrategias, ¿cierto? ¿Cómo influyen? ¿De qué manera
digamos, hacen que nosotros decidamos X o Y producto, ¿sí? Entonces, puede ser también las otras estrategias de comunicación, la radio, la televisión, la prensa, las otras estrategias de promociones como descuentos, sorteos, rifas, regalos, obsequios, bueno, concursos, bonos. Entonces, todo eso influye, digamos, si nosotros sabemos como consumidores, porque en algunos momentos hemos estado de ese otro lado, ¿cierto? Cómo es todas estas estrategias que implementen las empresas para hacer que nosotros decidamos. Y uno desde qué punto de vista analiza eso, ¿sí? Como eso es en el NED, ¿sí? Entonces, cada uno, pues desde su experiencia propia, ¿cierto? Va a mencionar, va a explicar o va a dar su punto de vista de cómo él como el consumidor o cómo consideran que ese mercado influye en ese proceso de decisión de compra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguno va a decir, no, es que a mí me motivan los vendedores, porque ellos hablan de las bondades del producto, de los atributos, de los beneficios, recomiendan, asesoran, ¿sí? Otras personas, otro compañero puede que diga, no, las redes sociales. ¿Por qué? Porque también escucho los comentarios, porque también se dan a conocer las bondades y los beneficios del producto. Otro puede decir, no, es que me parece que la tienda, el almacén está muy bonito, muy vistoso, muy llamativo, los colores, el ambiente, el aroma, bueno, en fin, ¿cierto? Queda muy bien ubicado, uno va y encuentra el producto de manera fácil, rápida, cada vez que yo lo necesito siempre lo consigo. Entonces, todos esos son elementos que ustedes analizan y mencionan en ese informe de cómo ese mercado, qué estrategias, qué medios, qué recursos está implementando para hacer que los consumidores tomemos esa decisión de compra. Entonces aquí, en las actividades que tienen que realizar individuales, dice que descargar los productos del primer momento de aprendizaje, de autoaprendizaje en cada espacio académico, revisar esas retroalimentaciones y aplicar los ajustes recomendados. ¿Por qué? Porque pues de todas maneras, este segundo producto está muy relacionado con el anterior, ¿cierto? Entonces es como complementarlo, justificarlo más, argumentarlo más para dar respuesta a ese eje problemático. Realiza la lectura y apropiación del material didáctico desde cada uno de los espacios académicos del primer momento. El siguiente tema, que es el proceso de decisión de compra, está también en la plataforma, que es de lo que ahora les voy a hablar un poco. Y la actividad grupal es programar el encuentro NED con el fin de socializar los productos de autoaprendizaje corregidos y construir en primera fase el trabajo integrado final. Se recomienda establecer un diálogo de saberes que conlleve la comprensión y análisis del eje problemático en cada uno de los grupos. NED constituye un solo informe analítico, entonces por eso les decía que va a ser un solo producto. Y tienen que basarse o estar orientados por la unidad de comunicación, que es la que les va a indicar cómo se debe hacer ese informe, qué debe contener, ¿cierto? Y aquí es muy importante la parte de las citaciones o los referentes bibliográficos, ¿sí? Que ustedes tomen para soportar o validar esa información que van a escribir en ese informe. Se recomienda participar en el foro, es un solo foro académico para pues, avanzar en esa comprensión del eje problemático. La evaluación del NED, el NED de asesores evalúa los referentes teóricos citados, por eso es bien importante las citaciones, los referentes bibliográficos para resolver el eje problemático. La postura y propuestas del NED de estudiantes en relación al eje problemático y la competencia del bloque programático. Reconoce y gestiona los elementos básicos del mercado, su comercialización, procesos y estructura organizativa. ¿Qué se evalúa? Pues la estructura del informe analítico,
la coherencia que haya en ese informe, los juicios o los valores que ustedes den en ese informe que sirvan como argumentos de ese informe, ¿cierto? Que sustenten ese eje problemático. La creatividad también de cómo lo van a abordar, cómo van a articular esas unidades temáticas de cada uno de los espacios pues, académicos. El trabajo en equipo, que es bien importante. La revisión documental, no se queden solamente pues, con la información que les han suministrado los docentes o asesores en la plataforma, sino que también pues, es ideal que ustedes consulten otra bibliografía, comparen, analicen, tomen diferentes referentes bibliográficos. ¿Para qué? Para que haya una comprensión y un análisis de ese eje problema. Utilizar las normas APA y pues el uso de los conceptos referentes conceptuales. Entonces, como les digo, ya el informe analítico es el producto, máximo 4 páginas, pero de contenido, ¿no? Sin hablar de la portada, que responda al eje problemático, o sea, máximo 4, pueden ser 3, o puede ser 2,5, bueno. Lo importante es que quede bien argumentado y sustentado ese informe. La aplicación del marketing mix en el consumidor y describir aspectos generales para la entrega de productos como el formato. Bueno, ustedes ya saben cómo lo tienen que enviar, el nombre que debe contener y la fecha de entrega está hasta el 3 de octubre. Preguntas, dudas, inquietudes al respecto. No, señora, todo claro. Listo. Para mí. Entonces, para usted, los demás compañeros también, Yari, Daniel, Natalia, Carolina. Sí, profe, yo todo totalmente claro. Sí, profe. Sí, señora, profe. Listo, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir esta parte y voy a ir a la temática. ¿Están observando ahí ya la temática? Sí, profe. Ah, ya. Espere. Ya Me quitó. vuelvo a compartir. Listo, ahora sí. Bueno. Entonces, vamos a iniciar con la toma de decisiones de compra. Ustedes saben que uno puede comprar bienes o servicios, donde esos bienes o servicios pues están influenciados por diferentes situaciones y entre más complejo o importante resulte la compra, el bien que nosotros necesitemos o servicio que necesitemos, pues va a ser, digamos, va a contar más con un proceso, con unos pasos que, digamos, cuando compramos un producto de consumo masivo o un producto de la vida cotidiana nuestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar el mercado, ¿sí? Que compramos, bueno, el arroz, el pan, la leche, pues es algo muy cotidiano para nosotros, ¿sí? Comparado, digamos, con otros bienes más complejos o de una durabilidad o una vida larga más extensa, digamos, como es una casa, como es un carro, un vehículo, una moto, o como puede ser un lote, bueno, en fin, ¿cierto? Otro producto que tenga una vida útil más larga, más extensa,
y que por lo tanto, digamos, sea también una inversión mayor. Entonces, esos son productos más complejos que requieren una atención más básica o primordial, digamos, que con otro tipo de productos. Entonces, de eso se trata ese proceso de decisión de compra, ¿sí? Que está influenciado por variables internas del individuo, ¿cierto? Que ya hemos hablado de un poco de esas variables internas cuando lo vimos en los factores que influyen en ese proceso de decisión de compra. ¿Ustedes recuerdan de pronto cuáles eran algunos de esos factores personales? Personales, emociones, gustos. Las sensaciones, las percepciones, ¿cierto? Todos esos factores psicológicos son variables internas nuestras, del individuo, de nosotros como clientes o como consumidores, que podemos manejar, controlar, ¿sí? Pero que de todas maneras esos bienes o servicios, entran por esas emociones, por esas percepciones, por esas sensaciones y por la percepción que yo tenga por determinado producto, que es como la idea que me haya hecho, como el concepto que me haya hecho de ese producto, si es bueno, si es malo, si es regular, si me sirve o si no me sirve. ¿Listo? Entonces, esas son variables internas del individuo. Variables externas que también analizamos en esos factores de comportamiento del consumidor, como cuáles, que esas variables externas no son del todo controlables por nosotros, ¿sí? Son ajenas a nosotros, a nuestro comportamiento, pero que influyen también en ese proceso de decisión de compra. ¿Como cuáles? ¿Me pueden comentar? Por ejemplo, culturales, sociales, en estratos o grupos, Sí, los como los grupos que nos sociales. hablaba antes de los, eso. Em, Grupos sociales, los grupos de referencia, ¿cierto? El estrato social. la raza ¿Las o qué? las etnias, las razas o Eso, la religión, la Ajá. cultura, la subcultura, todo eso influye en ese proceso de decisión de compra, que es el lugar donde nosotros nos encontremos y con las personas que nosotros nos relacionemos, ¿cierto? Sean grupos formales o grupos informales. Bueno, perfecto. Entonces ahora pasamos a las variables propias del marketing. ¿Cuáles consideran ustedes que son las variables propias del marketing que influyen en esa decisión de compra? Yo ahora mencioné algunas al inicio. Piensen en el producto. Que influyen a la hora de comprar o el producto o Sí, señora. Esas variables del marketing que influyen en ese proceso de decisión de compra. La marca, la marca, calidad sí. del producto. ¿Quién está hablando que se escucha muy lejos? Daniel. Sí. Daniel. Bueno, Daniel, yo le alcancé a escuchar que la marca, ¿cierto? Carolina dijo que el producto. Ajá, la calidad. Bueno, la calidad, el producto, digamos que la marca, la calidad hacen parte del producto, ¿cierto? La calidad es algo que está intrínseco dentro del producto. La marca es algo que está externo, extrínseco del producto. El producto lleva la marca, así sea en el envase, en el empaque, ¿cierto? Pero lleva la marca, pues tanto del producto puede ser o como la misma marca de la empresa. Eso, pues en algunas empresas manejan eso así. Por ejemplo, LG es la marca de la empresa, ¿cierto? Y es la marca también de todos sus productos, televisores, lavadoras, bueno, neveras, en fin. Bueno, ya mencionaron el producto, que es una variable propia del marketing. ¿Cuál otra variable puede ser?
redes sociales. No, eso no es, bueno, las redes sociales forman parte de esa variable. ¿Qué es qué? ¿Ustedes han escuchado hablar de las 4P? Profe, Marketing. también, ¿Cómo, perdón? también influye el precio del producto, dónde está ubicado el producto, Exactamente, por eso les las decía las 4P. promociones, las ofertas que se hacen con dicho Ajá, producto. exactamente. Entonces está relacionado con el producto, el precio que juega un papel psicológico, las promociones o la plaza o distribución, ¿cierto? Entonces, pues, estamos hablando de las 4P básicamente del marketing. ¿Sí? Entonces, ya digamos lo que mencionaba Daniel hace un rato de las redes sociales es una forma de comercializar o de mostrar un bien o un servicio, ¿cierto? Pero eso pertenece a la estrategia de comunicación o de publicidad o de promoción, ¿cierto? Entonces, no es directamente las redes sociales, sino es el elemento, el medio que utilice para promocionar esos productos. Pero entonces, quiero que les quede claro que cuando estamos hablando de las variables propias del marketing, estamos nos refiriendo prácticamente a las 4P: producto, precio, plaza y promoción. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, señora. Claro, bueno, listo. Entonces, continuemos. Ahora sí, ya conociendo un poco esas variables que influyen en ese proceso de decisión de compra, vamos a conocer las fases del proceso de compra. Entonces, como les dije, cuando un bien o un servicio es más complejo o tiene un grado de importancia mayor para nosotros, que es algo que uno no compra de manera habitual o rutinaria o frecuentemente, ¿sí? Entonces requiere unos pasos, un mayor esfuerzo en estos 5 pasos, ¿sí? Entonces, uno de ellos, el primer paso, es reconocimiento del problema o necesidad, ¿no? Ese reconocer el problema o necesidad o deseo también es lo que yo quiero adquirir, ¿sí? Es lo que yo necesito en ese momento o que deseo tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser una vivienda, que quiera adquirir una vivienda propia, ¿cierto? Entonces, ya sé que tengo, bueno, los medios, los recursos, la fuente para comprar esa vivienda y porque además la necesito, porque quiero dejar de pagar arriendo, porque ya mi familia creció, porque quiero empezar a invertir, capitalizarme, en fin, las razones o motivos que usted tenga para querer comprar esa casa, para saber que la necesita, ¿cierto? Entonces, el segundo paso, ya identificando eso que yo necesito, es buscar la información. Entonces, ¿dónde yo puedo obtener información para la compra de una casa? ¿Dónde consideran ustedes? ¿O de qué forma? Gran parte a veces lo publican por internet, o sea, por las redes sociales, Sí, o de forma física, que a veces ponen un cartel afuera de la, o sea, de dicha casa o dicho apartamento que se arrienda ajá. o se vende. Sí, señor, de manera directa yo pasé y miré el letrero. Y si me interesó, ¿cierto? El sitio, el lugar, la casa, la miré como de acuerdo a lo que a mí me gusta, quisiera, pues llamo o arrimo y pregunto y averiguo más, ¿cierto? Entonces, eso es la búsqueda de la información. Mirar en las redes sociales, mirar en los periódicos, los clasificados, los bancos también a veces publican casas que estén para la venta, para remate, bueno, en fin, el voz a voz.
recomendarle a un amigo, un compañero, un familiar que quiero comprar casa, entonces que si sabe de alguna, así más o menos, en las condiciones, las cualidades, que me diga, ¿cierto? Que me indique las inmobiliarias. ¿Mm? Todos esos son medios o fuentes de información para yo saber dónde puedo encontrar esa casa que estoy necesitando, de acuerdo a mis condiciones, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a la ubicación que quisiera que tuviera esa casa, de acuerdo a la capacidad interna, qué tan grande puede ser, ¿sí? Y en fin, pues de acuerdo, digamos, a otros factores, pues si yo la quiero de un piso, la quiero de 2 pisos, bueno. Entonces, con eso nos referimos a la búsqueda de información, que es el segundo paso. El tercer paso, la evaluación de la información, ¿cierto? Entonces, ya teniendo diferentes opciones, ya, por ejemplo, yendo a ver algunas casas, ¿sí? Entonces ya hago el análisis internamente, ¿sí? Ya hago el análisis, bueno, esta casa está ubicada en tal parte, cuenta con estas condiciones, el precio es de tanto. De pronto el diseño, y ahí uno empieza a comparar también el diseño, ¿no? Pero es que esta tengo que remodelarla más, esta ya está más completa con lo que yo quiero, bueno, en fin. Pero esta me vale un poco más, entonces no me alcanza la plata, entonces, en fin, ahí ya es donde se empieza a evaluar esa decisión, que de pronto no tengo la plata y el dueño me da un tiempo de espera para que le pague el resto, bueno, ¿sí? O de pronto puedo permutar, puedo cambiar por una parte de pago a algo. ¿Sí? Esas son las diferentes, la evaluación o análisis de las diferentes opciones de la información que yo he adquirido. Ya el cuarto paso es la decisión, ¿sí? El proceso de compra. Entonces, ¿por cuál me voy a elegir? ¿Cuál de ellas voy a elegir de acuerdo a las condiciones, a las necesidades o a los requisitos que yo tengo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que voy a escoger para, pues ya digamos, entrar a negociar, llegar a acuerdos de pago y pues hacer los papeles necesarios? ¿No? Entonces aquí en el cuarto punto es donde ya yo he adquirido ese bien o ese servicio. Y ya el quinto paso y el último es el comportamiento post-compra. ¿Saben de pronto qué es ese comportamiento post-compra? ¿A qué se refiere? No, señora, no tengo. Diría yo como, o sea, cómo se sintió con el producto, o sea, si se satisfacción, Exactamente, sí ¿sí? señor, así es. Bueno. Por eso se dice post, porque es después, posterior a algo. ¿Sí? Entonces, Ok. posterior a la compra que yo realicé. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer la evaluación. ¿Cómo me fue con esa casa que he comprado? ¿Me fue bien? ¿Quedé contenta? ¿Quedé a gusto? ¿Quedé satisfecha? ¿Sí? O por el contrario, hice una mala compra. No llenó mis expectativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto la casa, bueno, qué sé yo, ¿no? Tenía humedad, no me dijeron. Sí, De pronto, que el cielo raso no está en muy buen estado, no está en muy buenas condiciones. Bueno, de pronto el barrio no era muy seguro donde yo compré, ¿sí? Entonces ya se empieza a hacer ese análisis. O de pronto veo otra casa mejor y un poco más económica al mismo precio, entonces no, definitivamente me la vendieron cara, ¿sí? O de pronto uno dice a veces que se apresura en comprar las cosas y no, ¿verdad? No se toma el tiempo para analizar, revisar, comparar. Entonces, es la evaluación que nosotros hacemos de ese bien o ese servicio que hayamos adquirido, ¿sí? De acuerdo a la satisfacción que nos haya dado. bueno, ¿Listo? sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Ahora, ya conociendo los tipos de compradores, el proceso de compra, vamos a referirnos a los tipos de compradores, ¿sí? Entonces, en esos tipos de compradores encontramos los compradores impulsivos y los compradores deliberadores o racionales y los compradores morales. Dentro de los compradores impulsivos tenemos que
estos compradores pasan de la necesidad sentida o del deseo a la compra real. ¿Mm? Son personas que no se toman mucho tiempo para analizar, comparar, revisar, perdón, preguntar, ¿sí? Sino que les gustó y de una vez lo compraron. De una vez quisieron tenerlo, quisieron adquirirlo. Entonces son los compradores impulsivos. Se dejan llevar por las emociones, ¿sí? Por las sensaciones. Y tenemos los compradores deliberadores. Bueno, y estos compradores impulsivos estamos muy dadas a ser las mujeres, ¿no? Que somos muy antojadas. Somos muy antojadas, entonces nos gustó algo, pasamos por un almacén, lo vimos en la vitrina, bonito, nos detuvimos a mirar, a preguntar la talla, el precio, y si nos gustó y si tenemos la forma, pues lo compramos de una vez, así no hayamos necesitado ese bien. Porque con eso se refiere a los compradores impulsivos, que no nosotros compramos por tampoco de la necesidad, puede ser también un deseo, que yo lo quiero tener, que me gustaría tenerlo. Y ya los compradores deliberados o racionales son personas que piden opiniones antes de realizar esa compra, ¿sí? Entonces se detienen a pedir el concepto, la referencia, el comentario de alguna otra persona, pero pues también para tenerlo en cuenta y para analizar, ¿no? Y hacer las comparaciones. Y también, aparte de pedir las opiniones, se hace una comparación de precios. Bueno, este me está ofreciendo lo mismo a un precio más bajo o a un precio igual. Este me está ofreciendo mayores beneficios, pero tiene un poquito el precio más alto, pero entonces me está ofreciendo más, ¿sí? Entonces es como analizar las diferentes situaciones, también en cuanto al costo-beneficio. ¿Listo? Que ya habíamos hablado antes de eso, de las teorías del consumidor. De las teorías, en cuanto a la teoría económica se refiere esa. Tenemos los compradores morales, que estos compradores se debaten en el problema de comprar o no comprar. ¿Mm? Comprar o no comprar. Entonces son personas, digamos, que están algo indecisas por diferentes situaciones, ¿sí? Por diferentes situaciones. Entonces, que bueno, yo quisiera tenerlo, pero no lo necesito. Bueno, me gusta esto, pero no me gusta aquello, ¿sí? Me gusta, pero el precio está muy alto, entonces de pronto no tengo la forma de conseguir el dinero, más plata, por ejemplo. Sí, o que muchas veces uno compra algo y después queda como, digámoslo así, con remordimiento porque no era lo que necesitaba. No lo necesitaba, tenía otros gastos más urgentes, otras necesidades primarias que eso, ¿cierto? O que yo pude haber esperado. Bueno, entonces esos son los compradores morales. Se debaten en el problema de que compran o no lo compran. ¿No? Son indecisos. Y pues así digamos hayan escuchado recomendaciones, opiniones, sugerencias, pues digamos son personas indecisas casi siempre para comprar algo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿O vamos bien? Jóvenes, Profesora, hasta el momento voy entendiendo bien. bueno, listo. Y tenemos ahora, ¿quiénes son los que participan en este proceso de la compra? En ese sistema de compra. Que para que exista la venta de un producto, sea bien o un servicio, debe existir ciertos elementos que intervienen en ese proceso o en ese sistema de compra. Entonces, primero que todo, el primer elemento somos los compradores, ¿cierto? ¿Que quiénes pueden ser los compradores? Díganme ustedes quiénes pueden ser los compradores.
Pues nosotros los que, o sea, los que tenemos la necesidad de comprar, ¿no? Eso, nosotros, las personas individuales, particulares, la familia, las empresas, las organizaciones, ¿cierto? Que todos nosotros tenemos necesidades que satisfacer, ¿cierto? Entonces, cualquiera que compramos Sí, señora. bienes o servicios diferentes, sí, pero todos tenemos las necesidades. Entonces, cualquiera de ellos puede ser un comprador en determinado momento, puede ser el comprador en determinado momento. Segundo, las empresas, que los compradores son los demandantes, ¿sí? Que demandamos todos esos bienes o servicios que nos están ofreciendo en el mercado, que están llevando o que están poniendo en el mercado para nosotros consumir. Segundo factor o elemento, la empresa o las empresas. ¿Que quiénes pueden ser esas empresas? Pueden ser organizaciones jurídicas, ¿cierto? O pueden ser personas naturales también, ¿sí? Que nos suministren esos bienes o servicios. Y aquí, entre las empresas, encontramos diferentes sectores a las que pertenecen esas empresas. Pueden haber empresas de servicios, pueden haber empresas manufactureras o industriales, ¿cierto? Pueden haber empresas o establecimientos de comercio que simplemente pues, se dediquen a la compra y venta de productos terminados. ¿No? Pero entonces, estas empresas son la oferta, los que nos están ofreciendo esos bienes o servicios para nosotros comprarlos y consumirlos. ¿Mm? Y el tercer elemento, un medio o un ambiente donde interactuar. ¿Cuáles consideran ustedes que puede ser el medio o el ambiente donde pueda interactuar el comprador y la empresa o el oferente? Mencióname en un medio. ¿Qué se les ocurre? Profesora, pues un medio, por ejemplo, si es algo de negocio y yo quiero adquirir una casa, muchas veces las empresas lo que hacen es envían a un vendedor a la casa que se está vendiendo, ¿no? Para ofrecerla, para mostrarla, decirle sus características. Entonces, un medio puede ser ese, ¿no? Bueno, el medio físico. ¿Quién más? Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Bueno, lo que quiero que analicen un poco es, ya existiendo en el mercado, el comprador y el oferente o el vendedor, que son las empresas, ¿cierto? Para la adquisición de bienes o servicios, ¿en qué medio, digamos, o en qué ambiente pueden interactuar estas dos personas o instituciones para la compra y bienes de esos servicios? ¿De qué forma se puede hacer la venta, mejor dicho? Mm, Ya hemos hablado un poco de esto y, por ejemplo, puede ser... Señora. Profe, se puede hacer de manera digital, por ejemplo, la Ajá, venta de Date manera Alcohol. virtual, sí señora. Date Alcohol se hacen los pedidos por medio de la página, ¿sí? Exactamente, Sin sí. necesidad de ir el proveedor hasta el lugar donde van a comprar. También se hace, pues, se utilizan medios como el teléfono, correos, ¿qué más? Sí, puede ser también el medio físico, el punto Y de el medio venta ¿sí? físico, que vaya ya a la persona interesada y le ofrezcan allá el producto, el bien o su servicio y ahí mismo se haga la transacción, ¿cierto? Puede ser por catálogo, las ventas en multiniveles,
Eso también, todos esos son los diferentes medios o ambientes donde puede uno interactuar tanto el comprador como el vendedor. ¿Sí está claro? Sí, señora, ya va más claro. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya teniendo ese comprador, la empresa que ofrecen esos bienes o servicios, el medio donde se da esa transacción, esa compraventa de los bienes o de qué forma o de qué medio, que es el ambiente, ¿sí? Entonces hay un cuarto elemento que es la capacidad de pago. Entonces, que es ya cuando se hace efectiva esa compra, cuando yo doy un pago y recibo ese bien a cambio, ese producto a cambio, ¿sí? Entonces se da la transacción de esa compra y venta de ese bien o ese servicio. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Por medio de qué se puede realizar el pago? ¿O cuáles serían esas formas de pago que ustedes conocen? Profesora, de Señor. pago, pues, efectivo, puede ser por medio de una transacción, puede ser algo así parecido como al trueque. Yo adquiero un producto, pero entonces le estoy cancelando por medio de otro producto. Sí, sí, señor. Perfecto, ¿cierto? Yo contando con la capacidad de pago, puedo hacer una transferencia. Hoy en día es muy dado en Nequi, DaviPlata, ¿cierto? Puedo hacerlo por medio de mi tarjeta de débito o tarjeta de crédito, también con una aplicación de los bancos que uno tenga en el celular para hacer la transferencia de cuenta a cuenta o por medio de un datáfono, ¿cierto? Puede ser un sistema de separado, puede ser un sistema crédito contado, que yo abone una parte y después me den plazo para pagar el excedente, ¿cierto? O puede ser una venta a crédito. Pero si es una venta a crédito, pues también por eso se dice capacidad de pago, ¿sí? Yo tengo que tener la capacidad para comprar, para pagar ese producto que he adquirido en el tiempo pactado, porque ahí es donde, digamos, también en esta capacidad de pago se pactan, digamos, unas responsabilidades o unos compromisos. ¿Listo? Y ya es, digamos, con esto, en este último punto, paso, en el cuarto se hace ya efectiva esa venta. ¿Continuamos? Sí, señora. Bueno, bien. Entonces aquí tenemos los roles en ese proceso de decisión de compra. ¿Sí? Que esos roles ¿qué son? Son las personas o empresas o medios que influyen en ese proceso de decisión de compra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el primero tenemos los influyentes. Para ustedes, ¿quién puede ser un influyente? ¿O de qué manera o quién influye, por ejemplo, en esos bienes que ustedes compran? ¿Quién influye en las compras que ustedes realizan? ¿Ustedes mismos o alguna otra persona? ¿Su pareja, su mamá, su papá, su hermano, un amigo? Pues pueden ser todos esos, pero pues también puede, o sea, puede ser, digamos, como la misma empresa o negocio que uno esté interesado, ¿no? Exactamente, como lo decía al inicio, los mismos vendedores. Los mismos vendedores, porque digamos, un vendedor no es el que entrega un producto, el que lo coge de la vitrina, del estante y se lo pasa al cliente, sino un vendedor ya es un asesor, ¿sí? Quien recomienda, quien orienta a ese cliente o a ese consumidor. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene? ¿Qué es lo mejor?
qué es lo que mejor le queda, ¿sí? El producto que más le sirve a él de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esa persona, los vendedores, así como las empresas, los medios de difusión, la radio, la televisión, las redes sociales, la prensa, los volantes, el voz a voz, ¿cierto? Influyen. Entonces, que yo lo vi por televisión, vi ese comercial por televisión, entonces voy a buscar ese producto porque me gustó la información que escuché de ese producto, los beneficios que tiene. Entonces, es algo que yo necesito o que quiero probar a ver si me sirve, ¿sí? Es que una amiga, un amigo me dijo que lo había utilizado, que había ido a tal sitio y que le había gustado la atención, el servicio, bueno, la calidad de los productos, en fin. Entonces, yo quiero ir allá la próxima vez. Todas esas personas o empresas influyen, así como los medios de comunicación influyen en nosotros ir a adquirir, buscar ese bien o ese servicio, por las recomendaciones, por la información, por lo que hayamos visto, ¿sí? Entonces, todo eso son influyentes. El decisor. ¿Quién sería el decisor en este caso o en el proceso de compra? Seríamos nosotros mismos, profesora. Como tal, somos los que... Podemos ser nosotros mismos, ¿cierto? Quien tomemos la decisión, como su nombre lo dice, de qué producto comprar o de qué marca voy a comprar, ¿sí? O ese decisor puede ser mi mamá, que en última diga, no, es que a mí me gusta tal producto porque me parece que es mejor, da más garantía, más respaldo, más confianza. Entonces, y puede ser que yo sea la compradora. Entonces, mi mamá termina decidiendo, o mi pareja, qué es lo mejor, y yo, que soy la que lo voy a comprar, a pagar, entonces termines haciendo el rol o el papel de compradora, ¿sí? Pero entonces también en algunos casos nosotros podemos ser los decisores, ¿sí? O también en otros casos los niños también juegan un papel importante en este proceso de decisión, ¿sí? Entonces, si yo voy a comprar alimentos, las loncheras, o digamos así el mecato, o la misma ropa para un niño, él muchas veces es quien dice qué le gusta y qué no le gusta. No es que yo quiero tal cosa, es que yo quiero el yogur de pepitas, es que yo quiero este vestido, ¿sí? O es que yo quiero estos zapatos, bueno, qué sé yo, porque me alumbra, porque, en fin, ¿sí? Por el muñeco, por el dibujo, por los colores. Entonces, esas personitas también son decisores. ¿Sí? Jóvenes. Señora, Bueno, y entonces, pues ya el comprador es quien va a pagar. Es quien hace la transacción de el intercambio del bien o el servicio y la plata, ¿cierto? Quien paga ese producto. El usuario consumidor. ¿Quién cree que puede ser ese usuario o consumidor? ¿O quiénes pueden ser? Profesora, pues el consumidor o el usuario es como tal el que se consume el producto, ¿no? El que se pone una prenda, el que se, por ejemplo, los niños, los dulces, el que mastica chicle, como tal, ellos son los consumidores y pues lógicamente el usuario, ¿no? Bien, Daniela, aunque se le escucha muy lejos, bueno, traté de alcanzar a escuchar el aporte. Entonces, sí, ese usuario consumidor, perdón. Ay, me dio la estornudadera. Bueno, el usuario consumidor podemos ser nosotros mismos, pueden ser las empresas, organizaciones, instituciones, y pueden ser otra persona de nuestro núcleo familiar. Pueden ser los niños quien vayan a consumir ese producto o lo vayan a usar, con la ropa, con los alimentos,
con los productos de aseo especiales para ellos, o puede ser mi pareja también, mi esposo, ¿cierto? Que vaya a consumir este producto. O puede ser los demás miembros de mi familia, todos podemos ser consumidores. Usuarios o consumidores o podemos ser solamente nosotros mismos. Nosotros podemos tener todos estos papeles. Podemos ser el influyente, ¿sí? También, porque, bueno, o el influyente puede ser la televisión o lo escuché por la radio. Puedo decidir qué compro, ¿sí? Si lo compro o no lo compro y qué marca compro. Y pues depende el comprador porque lo estoy pagando por ello. Y puede ser algo para mí, algo que yo vaya a usar o vaya a consumir. Y el evaluador es quien da la opinión, quien da el concepto, que pues por lo tanto los evaluadores pues están en estos roles del usuario o el consumidor, ¿sí? Porque yo para dar mi opinión de determinado producto tengo que probarlo, tengo que conocerlo, ¿sí? Para decir si es bueno o no es bueno, si me gustó o no me gustó, qué no me gustó, si satisfació la necesidad que yo tenía o de pronto voy a decir no hay otras marcas mejores, otros productos mejores en el mercado, ¿sí? De pronto no tomamos la mejor decisión. O si por el contrario nos gustó mucho, satisfació esa necesidad que nosotros teníamos o ese deseo, pues por lo tanto vamos a tener una buena opinión, una buena recomendación de ese bien o servicio y sobre todo que vamos a seguirlo comprando, ¿cierto? Porque ahí es donde se conoce el cliente. Entonces, estas estrategias, el cliente pues es el que hace la recompra, ¿no? Y es lo que las empresas también pues tienen que identificar, que si el consumidor está conforme o a gusto con nuestro producto, tenemos clientes. Y porque los evaluadores en últimas son los que juegan un papel muy importante de todo este proceso. A nosotros como empresas nos interesa es centrarnos en las estrategias con relación a las personas o a los que juegan el rol de evaluadores. Entonces, puede que usted tenga como cliente la mamá, pero aquí el niño es quien influye en ese proceso. Si le gustó ese producto, el niño le va a decir a la mamá que lo siga comprando, ¿cierto? Porque él está haciendo el papel de evaluador. Entonces, ahí se va a ver, digamos, identificada la recompra. ¿Listo, muchachos? ¿Sí está claro el proceso de decisión de compra? ¿O los roles que influyen en este proceso de decisión de la compra? Jóvenes. Bueno. Entonces recuerden que las estrategias que implementen las empresas van orientadas también y son de gran importancia para los evaluadores de esos bienes o servicios, que son personas que también pueden dar la opinión de qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué podemos ajustar, qué podemos replantear. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar lo de los roles que influyen en ese proceso de decisión de compra. Recuerden que el material está en la plataforma y pues por ende el video también se va a subir, ¿no? Para ese producto que tienen que enviar el 3 de octubre. No sé si hay alguna pregunta, alguna recomendación al respecto, alguna inquietud. Bien. ¿O estamos claros? ¿Sí? Señora, Daniel, Carolina, bueno, ya quedan apenas como 3 compañeros. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay preguntas, dudas, inquietudes,
inquietudes, perdón, damos por finalizado la asesoría. La grabación de esta asesoría va a quedar en la plataforma. Para los otros compañeros que no pudieron conectarse o estar atentos a cada asesoría, pueden consultarla en otro momento. ¿Listo, jóvenes? Aló. Aló, 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 aló. No, señora. Carolina, Daniel. Señora. ¿Escuchó lo último que dije, Daniel? Qué pena, profesora, sino que estoy aquí también atendiendo aquí en el negocio. Bueno, de todas maneras la grabación va a quedar en la plataforma, ¿listo? Para que la consulten luego. Bueno, hasta luego, muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, profe, igual, que esté muy bien. Gracias, hasta luego, que Dios los bendiga.